Hace unas semanas, no sé si me voy a poner de pie o me voy a sentar, pero para que no me veáis mejor. Hace unas semanas venía una investigación en los periódicos muy importante que había hecho la NASA, ¿no? Y trataba de lo siguiente: se había descubierto que a través de una investigación científica sobre el cosmos, ¿no?, que la cantidad de antimateria que había al principio del Big Bang, ¿no?, si es que hubo Big Bang, al principio de los principios, era la misma que había de materia. Y los investigadores se preguntaron por qué la antimateria no se comió, no se tragó a la materia desde el principio, ¿no? Porque sería lo lógico, si es lo que está pasando ahora, que en el momento tuviera un ápice, un átomo de materia y un átomo de antimateria, la antimateria se comiera inmediatamente del sistema. ¿Qué nos explica? Es un interrogante que se está estudiando ahora, ¿no? Y podríamos nosotros remontarnos, ¿no?, a nuestra fe, que de alguna manera nos dice que desde el principio la antimateria y la materia estaban juntas, y que en uno de los evangelios Jesús dice que no se puede arrancar la cizaña, que la dejemos a la cizaña hasta el final de los tiempos. Y nos deja ese evangelio con un grave interrogante, por decir, ¿por qué? ¿Por qué no todo es trigo? ¿Por qué tiene que haber esa cizaña? Bueno, pues esto es así, es decir, el mal es lo más serio, ¿no?, lo más serio contra el bien, ¿no?, y es en lo que vamos a meternos durante este día y medio, que no vamos a avanzar por supuesto nada, pero que queremos daros pues algunas claves de intelección, no solamente del mal, sino saber lo que nuestra fe dice sobre él, ¿no?, cómo lo entiende, y sobre todo nuestra fe cómo resuelve, ¿no?, o cómo salva, ¿no?, al final al hombre del mal y a todo el cosmos y la creación. Voy a empezar por una frase de Romanos 8:22, que es: la creación entera sufre y gime dolores de parto, ¿no? Cuando Pablo dice esto, son palabras exactas para describir el efecto del aguijón del mal. El aguijón del mal se resume en esto, ¿no?, en un sufrimiento, en un gemido de toda la creación, pero de este modo, con dolores de parto. Vamos a entrar brevemente, ¿no?, porque quiero que sea esta la introducción al tema. Gemidos, ¿no?, lo primero del todo. Hablamos de gemidos y es porque el dolor, antes de ser un grito e incluso antes de ser una oración, es un rumor, es un quebranto de la voz de todo nuestro ser ante el mal que nos aqueja. El mal, el dolor, cuando nos llega, no sabemos expresarlo nada más que por un gemido, que no llega a ser todavía ni palabra, ni formulación, ni relato, ni argumento. Lo primero de todo, como dice Pablo, es un gemido. Más tarde viene esa conciencia por la que sabemos que eso nos está pasando a nosotros, aquí y ahora, ¿no?, que no es un mal por venir, que es el mal por experiencia propia e inmediata. Y al tomar conciencia de eso que nos pasa a nosotros, que lo tenemos interiormente, que lo recogemos, que lo interiorizamos, es cuando empiezan a venir las palabras, ¿no?, incluso las preguntas que todos seguramente hemos tenido. ¿Por qué en el mundo creado bueno por Dios hay sin embargo mal? ¿Por qué está presente ese mal que es previo o por lo menos independiente a la actuación del hombre? ¿Por qué hay mal en el cosmos creado por Dios? ¿Por qué me tiene que pasar a mí esto, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos oído y lo hemos dicho también, ¿no? Pero ¿por qué nos tiene que pasar a nosotros ahora esto, ¿no? Precisamente a nosotros, ahora que estábamos en lo mejor de la vida. ¿Por qué ha de pasarles esto a ellos que no tienen culpa alguna? ¿Por qué a los más pobres les ocurren las más grandes desgracias? Hay infinidad de preguntas, ¿no?
podría ser el comienzo de esta charla, o incluso el comienzo de este Haris, podría ser: danos tus preguntas, ¿no? Háztelas sobre el mal y déjalas aquí en la mesa. Y vamos a empezar así, leyendo las preguntas del corazón. Podríamos haber empezado así, pero como tenemos día y medio, tenemos que cortar esa parte. Otro día lo haremos. El mal entra en el terreno de nuestro conocimiento y empieza a cuestionarnos precisamente cuando nosotros mismos lo experimentamos. Y lo experimentamos como amenaza, como peligro, como pérdida, como separación de los seres queridos, como sufrimiento físico, como sufrimiento moral, como remordimiento de nuestro pecado, como daño provocado por los demás. Entonces, el hombre, en términos solo su razón, es el que choca contra el mal. Entonces se convierte en un escándalo porque no tenemos la respuesta inmediata a si hay Dios omnipotente y amable, ¿por qué tantas injusticias y tantos sufrimientos inmerecidos? Gritaba Dostoyevsky. Decir que detrás del hombre está Satanás, que paso esta frase de Luis Bouillet, decir que detrás del hombre está Satanás, el adversario, y su misterio de iniquidad, es hacer que retroceda la cuestión, pero no responder a ella. Es muy fuerte. Es decir, no es tan fácil responder al mal. ¿Entendido? Vamos a entrar en ello porque nos va la vida también, en entenderlo o en verlo desde quien lo tenemos que ver, ¿no? Sufre, por lo tanto, gemidos, sufrimientos, dolores de parto. ¿Por qué sufre dolores de parto? ¿Qué significa sufrir dolores de parto? Pues que la creación no solo gime por el mal que le acaece de manos de los hombres, los bosques incendiados, ¿no?, por manos de los hombres, la basura acumulada, el hambre, la desertización, el abuso. El siguiente capítulo sería: poned aquí todos los males, no las preguntas, sino los males que conocéis, y los leemos. La creación entera sufre dolores de parto por su misma condición de criatura. ¿Sabéis que criatura? Perdonadme no es tanto como un excurso, pero una definición, ¿no? Criatura viene de un participio de presente, activo, participio de presente, activo, ¿no?, del verbo creo, ¿no? Crear. Y criatura, pues el participio de presente significa participio de futuro, activo, significa lo que se ha creado pero está por crear todavía. Por lo tanto, criatura significa algo que no se ha terminado de crear, ¿no?, que está por hacer. Es decir, que no ha llegado a la plenitud, que no está completo. ¿Comprendido? Por lo tanto, entender la palabra criatura nos da muchas claves. A mí, por lo menos, me parece que es muy interesante, porque el que no estemos totalmente hechos, completos, sino que experimentemos la finitud, la corruptibilidad, ¿no?, el que todavía no, eso produce los dolores de parto de la criatura que todavía no ha nacido. No ha acabado de nacer cuando acabará de nacer, ¿no? Ahí está. La clave precisamente de nuestra fe está en saber que nuestro nacimiento pleno no está aquí. Y esa condición de criatura está todavía a medias, como si dijéramos, todavía tierno. Es lo que quizá más nos duele en la vida. Una vez me preguntaron esto: ¿cómo saber cuál es el sonido de las manos? Pues dando una palmada. Me siguieron haciendo la pregunta: ¿y cuál es el sonido de una mano? Y me callé. ¿Cuál es el sonido de una mano? Lo que más nos duele es lo incompleto, ¿verdad? Aquello que parece que le falta algo. Pues justamente estos son los dolores de parto. El saber que la criatura está todavía por hacer, que la plenitud no está, y que la plenitud no está en nosotros. Y que a lo mejor está al final de una larga carrera, de un largo camino, al final de los tiempos. Por eso toda la creación gime realmente con dolores de parto. Y este parto, este dolores de parto lo vemos de dos maneras: de manera caótica
que es el dolor cósmico, vamos a relatar ahora algunos, ¿no? Y los dolores dramáticos, aquellos que le sucede al hombre y que a veces le sucede por la misma libertad del hombre. Entre estos dos dolores de parto nos movemos. Los dolores cósmicos, caóticos, estos dolores que no sabemos, pero que se llevan consigo una criada, ¿no? Que está mitad caótico y mitad libertad humana, que puso su casita en el sitio donde no se tienen que poner, ¿no? Pero y cuando se derrumba un bosque, y cuando cae un meteorito y no digamos más, cosas más terribles, ¿no? ¿Comprendido? Por lo tanto, la creación sufre estos dolores. El dolor cósmico, caótico, de una creación que está por hacer, ¿comprendido? Que todavía no se ha terminado de hacer. Y el dolor de la humanidad, que es el dolor dramático. Esta es la conciencia que tenemos del dolor y del mal. La conciencia que tenemos del mal es su carácter trágico, su carácter de tragedia, ¿no? De sufrimiento no resuelto, como que no tenemos todos los datos, ¿comprendido? Y como además el miedo es enorme a que esta tragedia no sea cada vez más grande o no podamos dominar, ¿comprendido? Por lo tanto, el carácter trágico de estos dolores de parto es quizás lo que a nosotros nos mantiene justamente en el sufrimiento. ¿Cuál es la actitud que Pablo relata después de decir que la creación entera, porque eso no sufre el hombre, ¿no? La creación entera está sufriendo dolores de parto? Dice, aguardamos, ¿no? Dice, vivimos expectantes, vivimos en nuestro interior, aguardando la emoción final, la redención de nuestro cuerpo. Eso es como vivimos los seres humanos, el mal, aguardando una salvación, aguardando una esperanza, aguardando una libertad, aguardando la plenitud que no tenemos. Esta palabra es preciosa, aguardar, ¿no? Me recuerda a mi padre, que mi padre siempre decía, en vez de decir espera, decía aguarda un momento. Y decíamos, pero aguarda. No sabíamos cuando éramos pequeños que decía papá, no, aguarda es esa expectativa paciente, ¿no? Porque algo va a llegar realmente. Aguardamos, estamos seguros de que va a llegar. Esto es lo que significa, así vivimos el mal y así debemos vivirlo, ¿entendido? Bien, me voy a centrar ahora en el carácter de tragedia que tiene, ¿de acuerdo? Yo voy a hacer una introducción, como entramos a este tema, voy a relataros un poco culturalmente, ¿no?, cómo lo ha vivido la humanidad, ¿entendido? Y me voy a centrar fundamentalmente pues, en algunas artes, ¿no? De toda la literatura, vamos a ver luego un trocito de una película y vamos a ver también una canción. Qué bien, ¿no? Esto es muy bueno. Esto es muy bueno decirlo al principio. Si soy profesora, decir al principio, luego vamos a ver una película y hacer algo. Ya no importa que lo primero haya sido un rollo, pero la película todo lo soporta. Bien, vamos a centrarnos ahora en el carácter trágico de la presencia del mal. Y para eso hay que acudir fundamentalmente a la tragedia griega. Os voy a citar varios personajes de la tragedia griega que nos han dejado justamente cómo lo vivió la humanidad cuando era, vamos a decir, atea, ¿no? Atea, porque creían en estos dioses, lo que les hacían a los hombres cantar. ¿Comprendido? Me voy a centrar fundamentalmente en alguna de ellas. Por ejemplo, la trilogía La Orestiada, ¿no? Para que lo entendamos así. Si alguien lo ha leído, esto también supone que vais a ir cogiendo una lista de libros que son importantes de leer para los cristianos. Para la persona que está haciendo la cultura cristiana, no va mal no tener una listilla que nos dé luz, ¿no? Bueno, pues por ejemplo La Orestiada, ¿no?, que es una de las trilogías más famosas, ¿no?, aparecen a la vez todos sus héroes como inocentes y culpables. Son autores de crímenes que no podían dejar de realizar, arrastrados
por una herencia de criminalidad, por la fatalidad de la sangre que pide sangre, por un impulso irresistible del demonio vengador, llamaban Daemon Alastor, ¿no? Sediento siempre de nuevas víctimas, por la ceguera que produce Ate y Erinias, por todo un conjunto de potencias subterráneas. El hombre se sentía obligado al mal, pero obligado, fijaos, por los dioses, era víctima de un destino cruel en la fatalidad de sus pecados. Esto es precioso, porque el cristianismo no conoce la fatalidad, pero los hombres no creyentes, ¿no?, vivían en un mundo fatal. Fijaos hasta qué punto que Edipo, os suena, ¿no? Nos suena a todos, Edipo rey, dice esta frase: los hombres son juguetes de los dioses, son como moscas en manos de niños crueles que las matan por diversión. Fijaos cómo se siente el hombre en manos de los dioses, ¿de acuerdo? Trágico, porque si los dioses, que deben ser los grandes, los que están antes que nosotros, nos tratan así, ¿de acuerdo? Los dioses celosos, envidiosos del hombre cuando el hombre es bueno, cuando el hombre es grande, cuando el hombre sabe resolver la vida, y entonces el Dios celoso le castiga. Por lo tanto, el hombre comenzó a creer que el mal venía precisamente de los dioses, y esa era la tragedia del hombre, que quien le tenía que salvar no le podía salvar, o no le quería salvar, ¿no? Fijaos que es muy interesante, esto sí que es un discurso, que la tragedia siempre se unió ¿a qué? A un espectáculo. ¿Por qué se unió a un espectáculo? ¿Por qué teníamos que ver que otros sufrían? ¿No? Precisamente porque los que estaban viendo ese espectáculo sufrían también. Y verlo fuera de ellos producía lo que en el teatro griego se llamó la catarsis, la superación. Como tú sufres y parece que sufres más que yo, pues ya me consuelo yo, ¿no? Este era el concepto, tenía que ser un espectáculo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el hombre entonces se reconocía. Pero también los hombres actuaron contra los dioses, puesto que eran dioses malos, vamos a actuar contra los dioses. Y recordáis dos personajes de la tragedia griega, Prometeo y Antígona. Voy a ir muy deprisa, pero Prometeo, recordáis que roba el fuego de los dioses. El fuego de los dioses era la inmortalidad, ¿no? Pero sin embargo, ese fuego le daba la posibilidad al hombre de salir de su ignorancia, de utilizar los instrumentos de la naturaleza, de crear la técnica, ¿no? Ese era el fuego creaba los minerales y los materiales al dejarlos líquidos podía hacer armas, ¿no? Los dioses le castigan a Prometeo porque ha descubierto más de lo que se le dio, ¿no? Y le castigan a Prometeo, recordáis, tan atado a hay muchas tradiciones de Prometeo, pero una de ellas es que un buitre le arranca las entrañas, ¿entendido? Eterno, un castigo eterno. Es decir, que Prometeo desafía a los dioses y esa violencia que hace Prometeo le hace una víctima culpable. Ese rapto es un beneficio, pero no deja de ser rapto. Por lo tanto, los dioses le castigan. La historia de Antígona es muy bonita, que no la voy a contar. Me parece que tendréis que leerla, ¿no? O si podemos verla, yo tuve la suerte de verla cuando estaba haciendo COU en Madrid por Ana Belén, interpretada por Ana Belén, que es una magnífica artista dramática, ¿no? Y hacia la Antígona, ¿no? Y una Antígona que era la de Anuil, que era preciosa porque era una Antígona nueva, ¿no? Donde Orestes no aparecía con túnica, sino que aparecía como con un gabán negro de piel, ¿no? Como un matón, como una persona de la magia, ¿no? Como Esterrina que acaba de morir, ¿no? Bueno, pues Antígona, mueren los dos hermanos que estaban destinados por su padre a gobernar sucesivamente. Uno tenía 4 años de gobierno, pero en los 4 años siguientes tenía que gobernar el otro hermano. El padre no lo hace así para que los dos hermanos no luchen entre sí. Pero un día, uno de los dos hermanos, cuando le toca dejar el turno al otro,
entran en guerra porque no quiere dejar el gobierno, entonces entra en guerra y los dos se matan. Los dos hermanos se matan el uno al otro. Y Orestes, ¿no?, que es el gobernante, ¿no?, pues resulta que dice que uno de los dos hermanos era el culpable y otro era el inocente. Por lo tanto, el inocente será enterrado, el culpable no. Pero en la tradición griega no enterrar a un muerto significaba que su alma quedaba vagabunda, ¿no?, por toda la eternidad. Entonces Antígona desoye la ley del dictador y entierra al hermano, ¿no? Es una escena preciosa. Ella sabe que se está jugando la vida, pero quiere ver a su hermano en paz. Entonces, igual que ha enterrado a uno de ellos, entierra a otro. Y entonces la tienen que matar a ella, ¿no?, porque el juicio va a ser sumarísimo. Ha contravenido las leyes del gobernante. Ella, antes de que suceda esto, se quita la vida. Y lo más curioso, después de la tragedia, es que su novio, el novio de Antígona, se quita la vida porque Antígona se ha quitado la vida, el dictador se quita la vida porque es el hijo, es el padre del Señor, la madre que es la suegra de Antígona, por lo tanto la madre del hijo que se ha quitado la vida. Tragedia griega. Como decía Ramón de la Cruz, si es tragedia, ¿esto es tragedia o no es tragedia? Pues es tragedia total, ¿no? El mal, por lo tanto, nos decían entonces que es endémico y se propaga y que un mal lleva a otro, ¿no? Un mal lleva a otro. El paso más doloroso de este aspecto de la tragedia, ¿cuál fue? Pues cuando Orestes, el Orestes de Eurípides, una frase que a muchas de nosotras nos conmueve mucho, y que luego os voy a hacer pensar sobre ella, dice, cuando se siente perseguido por las siriñas, le pregunta Menelao, dime cuál es tu tormento. Y contesta Orestes, mi tormento es la conciencia, porque tengo conciencia de haber perpetrado cosas tremendas. Es decir, ya no son los dioses. En un momento el hombre nos explica por qué ha hecho tanto. ¿Cuál es tu tormento? Yo os haría esta pregunta esta mañana, ¿no? Además de todas las que tenemos que dejar aquí y escritas. ¿Cuál es nuestro tormento? ¿Cuál es nuestro mal? Este mal trágico que muchas veces a nuestra vida le ha hecho un destrozo, ¿no? ¿Cuál es el tormento de este mundo de hoy, ¿no?, en que no podríamos parar? ¿De acuerdo? Pensad en esto. Bien, me voy a meter ahora en algunos libros de la literatura, ¿no?, que han hablado, o sea, que la literatura ha expresado, no de manera filosófica, pero ha expresado la tragedia humana, ¿no? La literatura como, además, en primera persona, como si fuera un pensamiento, ¿no?, sobre el mal, sino escenarios, ¿no? Os he dicho que yo no me voy a meter en esta charla en los escenarios que conocemos del hambre, la guerra y tal, sino en el escenario dramático, trágico, moral que ha vivido el hombre, que ha dejado plasmado en los textos literarios, casi siempre, ¿no? Y en esto, ¿no?, en este apartado, que os voy a decir ahora, nos vamos a centrar en algunos de estos libros, ¿no? El primero que quería, que seguramente alguna lo habéis leído, ¿no?, es de Emily Bronte, Las cumbres borrascosas, ¿no? Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Emily Bronte, que es una mujer veterana y que vive con su familia en un sitio apartado, que no conoce a nadie y que al final muere sola prácticamente, ¿no?, como grandes escritoras de esta época, que no ha conocido el amor, no se ha casado, no ha tenido ninguna absoluta relación. Sin embargo, crea el personaje quizá más diabólico, ¿no?, más dramático, mejor dicho, de toda la literatura, y es Heathcliff, ¿no? ¿Qué le pasa a este autor, a este personaje? Lo único que le pasa es este hombre enamorado desde su infancia de la niña de la casa. Él es un hijo adoptivo, ¿no?, recogido de la calle, enamorado de la niña,
en la casa, Catalina, no llega la pubertad y los padres separan a Heathcliff de Catalina porque tienen orígenes distintos y él se niega a perder el paraíso. Y esta negación, ¿no? Que va contra las leyes sociales en ese momento, le hace ser un personaje malvado hasta el punto de querer matar a Catalina, de querer matar a toda la familia, de poner fin al paraíso totalmente. ¿Comprendido? ¿Qué entiende Emily Bronte? Pues que el amor justamente es esta potencia terrible que todo lo que desea lo quiere, ¿no? Y lo quiere y lo lleva hasta los términos más dramáticos y más crueles si es preciso, ¿no? Y Emily Bronte decidirá, ella misma dirá, conocer solamente este amor en poesía. Es una gran escritora solamente de Cumbre Borrascosas y de la poesía suya, ¿no? Quedarse solamente en un amor poético para no haber sufrido, ¿no?, la potencia de este amor destructor y transgresor, ¿no? Ella nos pone en contacto con muchísimos otros autores que posiblemente nos suenen, como Baudelaire, Blake, Sade, Proust, Kafka y demás, ¿no? Voy a seguir con otro de los grandes autores, ¿no? Por ejemplo, Baudelaire, cuando habla de las flores del mal. En las flores del mal, ¿no?, él expresa cómo el mal es amarse a uno mismo hasta el límite. Amarse a uno mismo hasta el límite. Y sabemos que el hombre no puede amarse hasta el límite sin condenarse. ¿De acuerdo? La condena es haberse elegido a sí mismo, olvidando todo lo demás. Dice en su poema La destrucción: a mi lado sin tregua el demonio se agita, en torno de mi flota como un aire impalpable, lo trago y noto cómo abrasa mis pulmones de un deseo, llenándolos culpable e infinito. Toma a veces, pues sabe de mi amor por el arte, de la más seductora mujer de las apariencias, y acudiendo a especiosos pretextos de adulón mis labios acostumbra a filtros del trabajo. Lejos de la mirada de Dios así me lleva. ¿De acuerdo? El mal de Baudelaire está cifrado en esta lejanía de Dios. Lejos de la mirada de Dios así me lleva. Jadeante y deshecho por la fatiga, al centro de las ondas y son las planicies del hastío, me arroja ante mis ojos de confusión repletos, vestiduras manchadas y entreabiertas heridas, y el sangriento aparato que en la destrucción vive. Es decir, ¿cuál es, dirá Baudelaire, la clave del mal? La clave del mal son dos: la lejanía de Dios y el hastío del hombre. El hombre acaba en un vacío inerte, ¿no? Lo tiene que rellenar con todos los placeres del mundo, porque no le basta. Otro, por ejemplo, el mal como lección de vivir eternamente en el error. Decidir vivir en el error sabiendo que estás en el error, ¿no? Esto es un mal elegido socialmente por muchos, ¿no? Arrocarse en la falsedad, en la mentira, en el error. La clave de una de las obras, por ejemplo, de Jean-Paul Sartre, que sería la náusea, ¿no? Vivir en la náusea, en algo que produce un asco infinito, pero que no se sale de él, no se sale de ese asco, de esa repugnancia por vivir, de esa vida que no va a ninguna parte, pero que se queda anclada en el error. Pero bueno, no lo voy a contar aquí, porque seguro que además muchos de vosotros la habéis leído. Otra clave del mal de nuestra época, sobre todo de los últimos tiempos: el mal como elección de una salvación para mí y una condena para el otro. Cuando en el momento clave de una vida, donde tengo que salvar al otro, en ese quicio elijo salvarme a mí y al otro elijo darle muerte, porque es o. Les cuento una de las obras que además sería muy bueno que leyeras también para el tema del mal, que es El Tragaluz de Buero Vallejo. En Buero Vallejo, en El Tragaluz, de este autor, viene un momento decisivo. Están relatando los hermanos una historia de la guerra civil, ¿no? En un momento dado, la familia tiene que entrar en un tren, ¿no? El tren les lleva a un lugar de salvación, tienen una hija enferma, la
familia consta de madre, padre y luego una hija enferma y 2 hijos, ¿de acuerdo? Varones. Y entonces mandan al más pequeño de los hijos a que vaya rápidamente a un lugar donde le van a dar la medicina para la niña y además alimentos. Y el chico, en el momento en el que va a subir al tren, donde vea a su familia que está todos esperándole tras la ventana, el chico, viendo la bolsa que trae en la mano, decide quedársela él, decide quedarse en la estación, ¿no? Y no subir al tren. La familia parte sin la medicina, muere la niña y después de muchos años se encuentran otra vez los 2 hermanos, el padre, la madre, como han sido republicanos, viven en un bajo y solamente ven un tragante, ¿no? El padre ha perdido la cabeza, ha sufrido tanto con la muerte de la hija que ha perdido la cabeza. Y al final los 2 hermanos, ¿no?, litigan por lo que había pasado, ¿no? Uno había elegido la muerte de la familia, en definitiva, ¿no? Y al final, una obra trágica y no creyente, al final el padre de los 2 mata al hermano pequeño como un castigo. ¿Por qué? Mira, porque Alegrio se eligió él por encima de todos nosotros, ¿no? Uno por encima de todos. El mal que elige vivir, otro tipo de mal, el mal que elige vivir en el filo, no es de lo imposible, en el filo de la navaja. Ese mal se entera, ¿no? Es el mal que está entre el bien y el mal, ¿no? El mal cometido por alguien que sabe que está haciendo el mal y que sin embargo no va a dejar de hacerlo, ¿no? Por ese atractivo también que tiene el mal y que no es un instante en la vida, que esto yo creo que todo el mundo, ¿verdad?, sabemos de qué se trata, ¿no? El mal nos seduce y caemos en él y en una enorme distonía y un enorme dolor porque no lo hubiéramos querido para nosotros ese mal. Pero y cuando la vida se apuesta en ese ir y venir del bien al mal, ¿no? Se apuesta así, produce ese dolor también, ese filo, ¿no?, que va rompiendo la vida. Es un libro que a mí me conmovió mucho cuando yo tenía, pues, a lo mejor no tenía que haber leído, entonces por eso me conmovió tanto, ¿no? Era un libro de Julian Green, no de Graham Greene, sino de Julian Green, que es Cada hombre en su noche, ¿no? Cada hombre en su noche, esta es una frase, la tengo recogida aquí, a ver si... es una frase de Víctor Hugo en Los Miserables, ¿no? Dice: cada hombre en su noche va hacia su luz, la segunda alma se suma a la primera, siempre el mismo tallo con una nueva flor. He conocido la lucha, el trabajo, el dolor, los falsos amigos, esos lazos convertidos en culebras. He sobrellevado duelo tras duelo y he añadido obras a mis obras. Es decir, el duelo tras duelo, el volverse a levantar, el quedarse definitivamente y querer quedarse definitivamente en el filo del bien y del mal, ¿no? Cada uno en su noche, recogiendo por si acaso queréis leerlo, porque además es interesante. Ya para adultos yo creo que no hay ninguna sorpresa, ¿no? Este autor, Julian Green, ¿no?, que es un autor que ha convertido al cristianismo y cuya conversión le deja para él una huella de su vida pasada, en la conversión, ¿no?, mantiene la huella de su vida pasada y con una cierta culpabilidad, con un desgarro muy fuerte, una angustia tremenda, ¿no?, por lo que había vivido. Y esto precisamente es lo que le hace vivir en ese fin, en no confiar absolutamente en el amor de un Dios que planifica, ¿no?, la vida hasta tal punto que el pasado se convierte realmente pasado, ¿no?, y no está en el presente y no nos agarramos a él porque en el fondo no somos capaces de abandonarnos plenamente al bien recibido, ¿no? Bueno, esta es una de las obras que me parece que podríais leer porque es muy interesante, ¿no? Lo siguiente, lo que quiero que veamos ahora, ¿no?, es cuando el hombre, la humanidad, ¿no?, nos obcecamos en el mal, ¿no? Es el grito que yo llamo el grito obsceno del mal. Cuando dejamos al mal
que entre en nuestra vida poderosamente y que haga lo que quiera. Es decir, de alguna manera, la tragedia es todavía esa lucha sincera, ¿no?, del hombre por entender el mal que le aflige. La tragedia todavía es esa lucha entre el bien y el mal. Y cuando no hay ninguna tragedia, sino se acepta el mal, se acepta sin ninguna pena, sin ninguna culpa el mal, y se vive en él, ¿no? Esto es lo que llamo yo el grito obsceno. Y es obsceno porque, y más en el mundo de hoy, os voy a poner algún vídeo, ¿no?, y más en el mundo de hoy, porque es obsceno porque se nos echa la cara, ¿no? No se vive ocultamente este mal. Cuando el mal llena la vida, reina en la vida de alguien, el mal deja de ser oculto, ¿no?, y se hace absolutamente externo, ¿no?, como una bomba expansiva, ¿no? Este es el grito obsceno del mal que me gustaría que viéramos. En las artes, ¿no?, este grito obsceno del mal ha estado presente sobre todo en la música, en la pintura y en la literatura, ¿no? No vamos a poner el cine, por supuesto, no poner la arquitectura, ¿no? Pero en las artes sí, en las artes más estéticas, ¿no?, ha sido muy poderoso. Es el mal que además ahora mismo en la sociedad en la que estamos no tiene absolutamente ninguna inhibición, no se inhibe, lo admitimos plenamente, ¿no? Está admitido plenamente que haya personas que opten por el mal y nos lo muestren, tengan su espacio, ¿no?, público, sin ocultamientos, ¿no?, y eso sirva también como para abofetear a alguien. Me gustaría que viéramos, no lo vamos a ver entero, porque yo creo que no lo podríamos ni a resistir, ¿no?, pero un vídeo de la gente más joven diría, bueno, de heavy metal, ¿no?, donde se hace una profesión real sobre el mal. ¿Entendido? Este es el mundo en el que nosotros y nuestros contemporáneos se mueven tantas veces, ¿no? Vamos a verlo. Aunque esto está ahora aquí. No lo vamos a ver entero. Lo que quiero que vean fundamentalmente es la estética del mal. La estética del mal y el espectáculo, ¿no?, que ya no es trágico, es absolutamente maligno. ¿Comprendido? No se llama.
clarito, ¿no? Es decir, esto, yo cuando lo vi pensé, bueno, realmente lo del escenario es terrible, lo que está pasando en el escenario es terrible, pero suponiendo lo que pasa fuera del escenario, miles y miles de gente joven y de personas, ¿no?, que están jaleando eso y que están cantando lo mismo, que sabéis que de lo que se trata es tener una voz infernal, ¿no?, una voz ronca, muchos de ellos se la rompen, ¿no?, precisamente para poder cantar, ¿no?, una voz que lo único que está diciendo es, en concreto, es vencerá el mal, nos vencerá el mal, siempre el mal, la destrucción, continuamente destrucción. Bien, este es el poder del mal, que es pues inmenso, ¿no?, y que además ha cambiado, y que esto es pues uno de tantos conciertos que hay en Europa, ¿de acuerdo? Esto es en Europa, sí, este es en Europa. Entonces, a esto, por eso quería que llegáramos al grito obsceno del mal. ¿Sabéis? Que, vuelvo a repetir, que no hay grito también más obsceno que el mal y la provocación del mal, que nos ponemos a decir toda la cantidad de niños que están abusados, todas las personas que están sometidas a cárceles, toda la injusticia del mundo, todo el hambre del mundo, añadido también, ¿de acuerdo? Añadid esa lista, que quizá nos impacta mucho, a esta, que es moralmente ya depravada, ¿no?, y que evidentemente no puede salir de ahí ningún bien para el hombre, ¿comprendido? Es un contra Cristo, ¿no? Voy a terminar ya con la última parte, porque a este grito obsceno del mal, con este grito obsceno del mal, quiero presentaros también el gemido, otro gemido que lleva precisamente a la compasión por el hombre. Si la tragedia griega se había hecho para que el hombre se pudiera compadecer de un héroe y poder así superar incluso el mal cotidiano que vivía, ¿no?, para nosotros la clave estaría en superar o vivir ese gemido desde la compasión, desde ese deseo de combatir el mal. Hay una obra preciosa de Peggy, Juan de Arco, de Peggy, que en un texto ya del final dice: ¿por qué permite Dios que haya tantos sufrimientos? Que Juana se siente impotente, ¿no?, para poder salvar todos los sufrimientos del mundo, ¿no? No consigue rezar, su alma se ve aplastada, ¿no?, cuando ve la eterna condenación de todas las almas que estaban en la guerra, que ella misma, ¿no?, ha realizado. Dice: y si es preciso, por salvar de la eterna ausencia las almas de los condenados que enloquecen en la ausencia, seré capaz de dejar toda mi vida en manos del sufrimiento humano, que permanezca viva en el sufrimiento humano, con tal de suprimir el mal para siempre. Ese es el deseo que hemos tenido, ¿no?, desde incluso la fe, de combatir el mal, ¿no? ¿Cuál es el paso previo contra el mal? Me impresionó mucho una de las características de un cineasta que conocéis, Ingmar Bergman, ¿no?, porque Ingmar Bergman es protestante, pero además pues, está tachado, ¿no?, como un trágico de la religión, ¿no?, un trágico de la fe. No se sabe si cree o no cree, ¿no? Pero en las obras de Ingmar Bergman, donde siempre sale Dios, y un Dios a veces muy duro, o una religión, mejor dicho, muy terrible, muy dura, siempre me impresionó algo que es muy bonito de sus obras, que es la ternura. Contra el mal, dirá él. Yo ahora os voy a ir diciendo cosas, ¿no?, características contra el mal. El deseo de compartir el mal, os he dicho, por Juana de Arco de Peggy, y este deseo de anteponer la ternura al mal, ¿no?, combatir la ternura con el mal, que es el principio, fijaos, de realmente lo que va a combatir el mal. El gemido que va a salvar al gemido, ¿no?, por el mal, va a ser en definitiva el amor.
Y empieza con la ternura. Voy a poner un trocito de una película que conocéis, ¿vale? A ver, espero que se vea bien. Apagáis la luz. En Bergman, las películas de Bergman, como sabéis, tienen una gravedad enorme, ¿no? Como en un espejo. No sé si la habéis visto. Vamos a ver 3 minutos. Nada más. A ver si lo puedo poner. Bien, la película trata de una enferma mental, ¿no? Es uno de los dolores. Sabéis que este es uno de los autores que más ha trabajado el tema del sufrimiento humano y el tema del mal. Y entonces una de las películas es esta, ¿no? Ante el espejo, y trata de una mujer, ¿no? Que tiene una enfermedad mental. Su marido, su padre y su hijo viven con ellas en un faro. Es una isla, como están aislados del mundo, ¿no? Y ninguno de los tres, el marido, que ahora es totalmente una metáfora, una alegoría de la vida, ¿no? El padre, el hermano y el marido no pueden salvar a esta mujer enferma, ¿no? Y en un momento dado, pues el padre decide que venga un helicóptero, se la lleve, ¿no? Y la metan en un psiquiátrico. El hermano había luchado toda la vida para que esto nunca fuera así. Tenía la esperanza de salvar a su hermano, ¿no? Y el padre, que es el que en toda la película se dice que más la quiere, ¿no? Y la entiende, pide que se la lleven, ¿no? El marido queda destrozado, el marido es más Gonzalo, es decir, que es un actorazo en la película, una preciosidad de vivencia esponsal, ¿no? Con esta mujer enferma mental, y al final quedan el padre y el hijo. Quiero que escuchéis este diálogo, porque esta es la clave fundamental contra el mal. A ver si se oye bien. Este es el hermano, o sea, acaban de llegar a la hermana. Esto ahora me parece en teatro en Madrid. La película de Bergman se ha llevado a teatro. Solamente 4 personajes.
vacío y mi desesperanza defienden eso. Cuéntame más, papá. De repente el vacío se vuelve abundancia y la desesperanza vida. Es como un indulto menos de una pena de muerte. Papá, si es como tú dices, Dios siempre está alrededor de Karen, porque todos la queremos. Sí. Eso la ayuda. Creo que sí. Papá. Sí. ¿Qué importa si voy a correr? No, prepararé la cena. Nos vemos luego. Por fin papá me ha hablado. Os he puesto este texto, ¿no? esta parte de la película, porque la clave, justamente, de este gemido del mal, este gemido por el mal, es este otro gemido del amor, ¿no? El amor va a ser la cara contra la cara del mal, ¿no? Lo que pueda afrontarlo, lo que pueda darle frente. ¿De acuerdo? Cogí dos textos de uno de Dostoyevsky, ¿no? Y mirad Dostoyevsky. La seducción del amor desarmado es el único poder contra la fuerza del mal, dice Dostoyevsky. La respuesta al problema del mal no es una refutación, sino una figura, una persona, un rostro torturado por el sufrimiento acogido en el amor. Y aludiendo también a un texto de Bernanos, el diario de un cura rural, que si no lo habéis leído, estamos para leerlo, ¿no? Hay una parte preciosa en el libro que describe una dramática conversación, ¿no?, del cura con la condesa del lugar, ¿no? La condesa ha perdido a su hijo y no hace duelo. Entonces dice la condesa, si no estuviera resignada, y el cura le pide resignación, dice, si no estuviera resignada, le contesta la condesa, estaría ya muerta. Apenas consciente de sus palabras, el párroco prosigue, no hay que regatear con Dios, hay que rendirse ante Él sin condiciones, déselo todo y Él le devolverá más todavía. La condesa replica con obstinación, si en este mundo o en el otro hubiera algún sitio en donde Dios no existiera, yo me llevaría allí a mi pequeño que murió y le diría a Dios, date ahora la gozada de aplastarnos. Dice el cura, señora, si nuestro Dios fuera el de los paganos o el de los filósofos, podría refugiarse en lo más alto del cielo, pero nuestra miseria lo precipitaría desde allí. Usted sabe, sin embargo, que nuestro Dios ha tomado la delantera. Puede usted mostrarle el puño, escupirle a la cara, clavarlo finalmente en una cruz. ¿Qué importa? Eso ya está hecho, hija mía. El infierno consiste en no amar. El infierno consiste en no amar. En no amar. El infierno consiste en no amar. Por lo tanto, ya termino, la respuesta al mal es el amor. Eso es la transformación de ese gemido que gime con dolores de parto. Esta creación entera está llamada a vencer este mal a través del amor. Este gemido que está presente desde la creación del mundo, que está presente desde siempre. Él ha venido precisamente a indicarnos que solo el amor será capaz de convertir este llanto, estas lágrimas, en alegría y en dicha. Y esta tierra que gime con dolores de parto porque no está concluida, llegará a ser los cielos nuevos, la tierra nueva, y todo porque Jesucristo es la respuesta.
y la salida, la única salida que tenemos al mal. Porque Cristo ha afrontado el mal en su propia encarnación, ha asumido lo más hipnótico de la humanidad, ha perdonado lo más triste, ha perdonado el mal. Al mal le ha perdonado él. Y ha muerto y ha resucitado, y así, por la muerte y la resurrección, ha clavado definitivamente el aguijón al mal. Y si la charla esta, la clave comenzaba diciendo que el gemido, ¿no?, este mundo que gime bajo el aguijón del mal, al final tenemos que decir que Cristo es el que ha clavado con su vida, con su muerte y con su resurrección un aguijón definitivo al mal. Y esa es nuestra fe. Os hago dos propuestas. La primera, que seamos hombres y mujeres capaces de escuchar los gemidos. ¿De acuerdo? Los gemidos, los dolores de parto, en nuestro propio corazón y en el corazón de los hombres. ¿De acuerdo? Dios ha escuchado nuestras quejas, dice el libro del Éxodo, capítulo 2, 23-25. Dios escuchó sus quejas y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Dios escucha las quejas. Las oímos nosotros. Los gemidos los oímos. No solamente oímos los nuestros, los más cercanos, los que a lo mejor nos interesan. Los de los demás quedan muy lejos. Bueno, estamos a lo mejor siempre dando vueltas a nuestros propios gemidos, los únicos que a lo mejor hay en nuestro universo. Los míos y los de los míos, ¿no? Y los de los demás no llegué a entender. La segunda propuesta es que el gemido se convierta en oración. Hacer del gemido, del rumor, del dolor, una oración. Que el gemido se convierta en un salmo. Y que ese sea el modo de vivir aguardando. Antes, mucho antes de empezar con cualquier acción por el mal, contra el mal. ¿De acuerdo? Que escuchemos y que lo convirtamos en oración. ¿De acuerdo? Diría, si hiciéramos esto, diría el 16, el Espíritu de Cristo convertiría nuestra oración débil y nuestra oración apagada, y la convertiría en un fuego a nuestra oración que es árida, y nos daría libertad interior, porque toda la vida la ponemos en oración y frente a Él. Creo firmemente, os lo digo de verdad, no sé si lo sabré vivir en mi vida, pero creo firmemente que al mal solo es posible vencerlo con el amor. Solo. Y con el amor que nos viene del amor mismo. Y en fuerza del amor. ¿Entendido? Por lo tanto, que el gemido que se nos quede a nosotros sea ese gemido que hemos escuchado a Él de amor por la humanidad y que nos salva. ¿Entendido? En el ratito que vamos a tener ahora la relación, os pido, ¿de que estas cosas que hemos dicho desde el principio, cuáles son las preguntas, cuáles son los dolores que me atenazan, cuáles son los gemidos que escucho, todo esto es capaces de hacer un salva. ¿Entendido? Y luego hacemos por decir el amor. Esto que ha dicho el Padre al Hijo, que es una alegoría de Dios, ¿no? Lo que ha dicho el Padre. El amor, el más pequeño y el más grande, el más vulgar, todo amor transformará la humanidad.